Qué cosa más sorprendente es un libro. En cuanto se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona. Tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros y entrando en nuestra mente. La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. Y esta habitación está llena de magia. El caso de Charles Dexter Ward. Puédanse preparar y conservar sales esenciales de animales, de manera que un hombre hábil puede haber en su aposento un arca de Noé entera y levantar de sus cenizas, cuando así le place, la hermosa figura de un animal. Y por semejante procedimiento de las sales esenciales de polvo humano puede un filósofo, sin caer en ninguna nigromancia criminal, llamar la figura de cualquier antepasado, sirviéndose del residuo de su cineración. Borellus. Capítulo 1. Un resultado y un prólogo. Hace poco desapareció de un sanatorio psiquiátrico próximo a Providence, Rhode Island, una persona extremadamente singular. Se llamaba Charles Dexter Ward y había sido internado muy contra su voluntad por el afligido padre, que había observado cómo su deterioro mental había pasado de la mera excentricidad a una oscura manía con riesgo de desarrollar tendencias homicidas, acompañada de un cambio extraño y profundo del aparente contenido de su conciencia. Los médicos confiesan su total perplejidad ante este caso, ya que presentaba anomalías generales tanto de carácter fisiológico como psicológico. En primer lugar, el paciente parecía mucho más viejo de lo que correspondía a sus 26 años. Es cierto que las enfermedades mentales ocasionan un envejecimiento prematuro, pero el rostro de este joven había adquirido un matiz sutil
que solo los muy ancianos suelen presentar. En segundo lugar, sus funciones orgánicas mostraban un desequilibrio sin parangón en la experiencia médica. La respiración y la función cardíaca delataban una desconcertante asimetría. Había perdido voz al extremo de que solo le salía un susurro. Su digestión era increíblemente lenta y reducida, y sus reacciones nerviosas a estímulos convencionales no tenían precedente en lo registrado hasta hoy, tanto normal como patológico. Tenía la piel morbosamente fría, seca y suelta, con la estructura celular de su tejido exageradamente áspera. Incluso le había desaparecido de la cadera derecha un gran lunar aceitunado que tenía de nacimiento. En cambio, le había salido en el pecho una extraña mancha o verruga negruzca de la que antes no había tenido el más pequeño indicio. En general, todos los médicos coinciden en que los procesos metabólicos de Ward se habían retardado a un grado insólito. Psíquicamente también, Charles Ward representaba un caso rarísimo. Su demencia carecía de afinidad con ninguna de cuantas recogen los tratados más actuales y exhaustivos, y se asociaba con una fuerza mental que habría hecho de él un genio o un líder, de no haber derivado hacia formas extrañas y grotescas. El Dr. Willett, médico de la familia de los Ward, sostiene que la capacidad intelectual del paciente, a juzgar por sus respuestas o preguntas ajenas a la esfera de su enfermedad, había aumentado desde su reclusión. Es verdad que Ward fue siempre un estudioso y un apasionado de las cosas antiguas, pero ni siquiera sus brillantes escritos primerizos habían permitido vislumbrar la prodigiosa penetración y capacidad de comprensión que reveló durante el examen a que le sometieron los alienistas. A decir verdad, fue difícil decidir el internamiento legal de este joven. Tan lúcido y poderoso se revelaba su discernimiento, y solo por el testimonio de otros, y habida cuenta de las numerosas e insólitas lagunas que presentaba su repertorio de datos cotidianos en comparación con su capacidad, fue finalmente encerrado. Hasta el momento mismo de su desaparición fue un lector omnívoro y un gran conversador hasta donde le permitía su escasa voz, de manera que los expertos que le tenían bajo observación, lejos de prever su fuga, predecían que no tardaría en quedar libre de toda custodia. Solo el Dr. Willett, que había traído a Charles Ward al mundo y le había visto desarrollarse física y psíquicamente, parecía asustarle la idea de su posible puesta en libertad. Había tenido una experiencia terrible y había hecho un terrible descubrimiento que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. El hecho es que la relación de Willett con el caso constituye un pequeño misterio aparte. Fue el último que vio al paciente antes de que huyera, y salió de esa entrevista final con una mezcla de horror y alivio que varios recordaron 3 horas después, al saberse la desaparición de Ward. La fuga misma es un misterio no resuelto del sanatorio. Su ventana abierta, situada a una altura de 70 pies, difícilmente puede explicarla. Sin embargo, es innegable que después de esa charla con Willett, el joven había desaparecido. El propio Willett proclama públicamente que no tiene ninguna explicación que ofrecer, si bien, extrañamente, parece más tranquilo que antes de la desaparición. En realidad, muchos tienen la impresión de que sería más explícito si estuviese seguro de que le iban a creer. Había estado con Ward en su celda. Sin embargo, poco después de marcharse, los celadores llamaron en vano, y cuando abrieron la puerta el paciente no estaba. Lo único que encontraron fue la ventana abierta,
por la que entraba una fría brisa de abril y un remolino de polvo gris azulado que casi les asfixió. Los perros habían estado ladrando poco antes, durante el rato que Willett estuvo presente, aunque sin nada concreto que acosar, y dejaron de hacerlo muy poco después. Enseguida telefonearon al padre para decírselo, pero la noticia pareció causarle más tristeza que sorpresa. Cuando el doctor White fue a informarle personalmente, el doctor Willett ya había hablado con él, y los dos negaron saber nada ni tener nada que ver con su fuga. Solo gracias a unos amigos de confianza de Willett y del señor Ward se han llegado a conocer algunas pistas, aunque éstas resulten demasiado fantásticas para que nadie les conceda el menor crédito. Lo único cierto es que hasta ahora no se ha descubierto ninguna pista del loco desaparecido. Charles Ward fue desde la niñez un apasionado de lo antiguo, pasión que sin duda le inspiró el entorno venerable de la ciudad, así como las reliquias que atestaban los rincones de la vieja mansión paterna de Prospect Street, en lo alto del cerro. Con los años, su devoción por las cosas antiguas fue en aumento, de manera que la historia, la genealogía, el estudio de la arquitectura colonial, del mobiliario y de la artesanía acabaron desalojando de su ámbito de intereses todo lo demás. Conviene tener presente estos gustos a la hora de considerar su locura, porque, aunque no constituyen en absoluto su núcleo, periféricamente tuvieron un papel destacado. Las lagunas de información que los alienistas advertían afectaban sin excepción al conocimiento del mundo moderno, y él trataba de contrarrestarlas invariablemente con un dominio excesivo del pasado, que no obstante intentaba disimular, pero que un hábil interrogatorio puso de manifiesto, de manera que uno habría podido imaginar que el paciente se trasladaba literalmente a épocas pretéritas, mediante una especie de oscura autohipnosis. Lo sorprendente era que ahora Ward no hacía ya caso de las antigüedades que tan bien conocía. Parecía que de puro familiares le habían dejado de interesar, y todos sus esfuerzos hacia el final se dirigían claramente a dominar esos detalles corrientes de la vida moderna que tan absoluta e inequívocamente se le habían borrado del cerebro. Hacía lo posible por ocultar esta pérdida de memoria de lo habitual, pero era evidente para cualquiera que le observara que tanto sus lecturas como su conversación respondían a un frenético deseo de asimilar cosas de su propia vida y de la realidad cultural y práctica del siglo XX que debería poseer por el mero hecho de haber nacido en 1902 y haberse educado en una escuela de nuestro tiempo. Los alienistas se preguntan cómo se las arreglará el paciente huido en este complicado mundo de hoy. Con esa desconcertante falta de conocimientos cotidianos, la opinión general es que permanecerá escondido en algún ambiente humilde y retirado hasta que su caudal de información sobre la vida moderna se acerque a lo normal. No hay unanimidad entre los alienistas sobre cuándo empezó la locura de Ward. El Dr. Lehman, eminente autoridad de Boston, sitúa su inicio en 1919 o 1920, durante el último año del muchacho en la Moses Brown School, en que de repente cambió el estudio del pasado por el estudio de lo oculto, y se negó a ingresar en la universidad alegando que pretendía llevar a cabo investigaciones personales de mucha más importancia. En apoyo de esta opinión estaba el cambio de hábitos de Ward en esa época,
en especial su búsqueda continua en archivos y cementerios de la ciudad de un enterramiento realizado en 1771, la sepultura de un antepasado suyo llamado Joseph Curwen, de quien aseguraba que había encontrado algunos documentos tras el enmaderado de una viejísima casa de Olney Court, en Stampers Hill, en la que se sabía que había vivido Curwen. Es innegable, hablando en general, que en el invierno de 1919-20 se observó un gran cambio en Ward. De repente dejó de interesarse por el pasado y se lanzó a ahondar desesperadamente en materias ocultas dentro y fuera del país, con la sola variación de esa búsqueda extraña y persistente de la tumba de su antepasado. El doctor Willett, sin embargo, discrepa sustancialmente de esta opinión, basándose en su constante y atento seguimiento del paciente y en ciertas investigaciones y descubrimientos horribles que él mismo efectuó hacia el final. Investigaciones y descubrimientos que han dejado huella en él, tanto que le tiembla la voz cuando habla de ellos y la mano cuando las refiere por escrito. Willett admite que el cambio de 1919-20 pudo marcar el principio de un deterioro progresivo que culminó en el horrible y desgraciado enajenamiento de 1928. Pero opina, por lo que observó personalmente, que hay que hacer una distinción más sutil. Si bien reconoce que el muchacho fue siempre de temperamento inestable y demasiado propenso a la susceptibilidad y al entusiasmo en sus reacciones, se niega a admitir que esa temprana alteración marcara el efectivo tránsito de la lucidez a la locura. En cambio, da crédito a la pretensión del propio Ward de que había descubierto o redescubierto algo que probablemente iba a tener maravillosos y profundos efectos en el pensamiento humano. La verdadera locura, está convencido, le llegó con un cambio posterior, después de sacar a la luz el retrato de Curwen y los documentos antiguos de este, después de visitar extraños lugares del extranjero y de entonar terribles invocaciones en insólitas y secretas circunstancias, después de serle significadas claramente ciertas respuestas a esas invocaciones, y de escribir una carta frenética en un estado de angustia inexplicable, después de la oleada de vampirismo y de las ominosas habladurías de Pau Touchet, y después de que la memoria del paciente empezara a perder imágenes coetáneas a la vez que se iba debilitando su voz y su aspecto físico experimentara el cambio que tantos advirtieron después. Solo entonces, señala Willett con agudeza, afloran en Ward de manera innegable los rasgos de pesadilla, y el doctor asegura con un estremecimiento que hay pruebas sólidas que refuerzan la pretensión del muchacho de que había hecho un descubrimiento trascendental. En primer lugar, están los dos despiertos albañiles que presenciaron el hallazgo de los antiguos papeles de Joseph Curwen. En segundo lugar, el joven le había enseñado esos papeles, así como una página del diario de Curwen, y dichos documentos tenían todo el aspecto de auténticos. El nicho donde Ward afirmaba que los había encontrado es una realidad bien palpable. Además, Willett tuvo ocasión de hojearlos por última vez en un escenario difícilmente creíble, cuya existencia quizá no pueda probarse jamás. Por otra parte, estaban los enigmas y coincidencias de las cartas de Orne y Hutchinson, el asunto de la caligrafía de Curwen y la información que los detectives recogieron sobre el Dr. Allen. A esto hay que añadir el terrible mensaje en minúscula medieval que le apareció a Willett en el bolsillo cuando volvió en sí tras la espantosa experiencia en la que perdió el conocimiento.
Y lo más concluyente de todo, están los 2 horrendos resultados obtenidos por el doctor con un determinado par de fórmulas durante sus pesquisas finales. Resultados que probaron prácticamente la autenticidad de los papeles y sus monstruosas implicaciones, a la vez que los sustrajeron para siempre al conocimiento humano. Hay que considerar la vida de Charles Ward anterior a su enfermedad tan del pasado como las antigüedades que él amaba intensamente. En el otoño de 1918, con una marcada inclinación por la instrucción militar propia de la época, había empezado su penúltimo curso en la Moses Brown School, situada muy cerca de su casa. El viejo edificio principal, construido en 1819, había cautivado siempre su juvenil debilidad por lo antiguo, y el amplio parque en el que se alzaba la academia atraía irresistiblemente su mirada hambrienta de paisaje. Hacía poca vida social. Su tiempo lo pasaba en casa, dando largos paseos, asistiendo a clase, haciendo instrucción, o recogiendo información arqueológica y genealógica en el ayuntamiento, en la Cámara Legislativa, en la Biblioteca Pública, el Ateneo, la Sociedad Histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad Brown, y en la recién inaugurada de Benefit Street. Aún lo podemos imaginar como era entonces: alto, delgado, rubio, con la mirada atenta, ligeramente cargado de espaldas, vestido con cierto descuido y dando una impresión general de torpeza inofensiva más que atractiva. Sus paseos eran siempre inmersiones en el pasado en las que lograba recuperar, merced a la miriada de reliquias de esta ciudad vieja y cautivadora, una imagen viva y consistente de los pasados siglos. Su hogar era una gran mansión georgiana en lo alto de un cerro, casi abrupto, que se alza junto a la margen este del río, y por las ventanas de atrás de sus alas laberínticas podía dominar, desde una altura de vértigo y por encima de las apiñadas torres, cúpulas, tejados y cimas de rascacielos de la ciudad, los montes púrpura del otro lado. Aquí había nacido. Por el hermoso pórtico de la fachada de ladrillo lo había sacado al principio su niñera en cochecito. Pasaban ante una casita blanca aislada, construida hacía 200 años, que la ciudad hacía tiempo había absorbido, y seguían hacia los majestuosos edificios de la universidad por una calle suntuosa cuyas antiguas residencias y casas de madera de porche estrecho y pesadas columnas dóricas soñaban, sólidas y opulentas, en el centro de patios y jardines generosos. Lo había paseado en cochecito también por la soñolienta Condon Street, un nivel más abajo del empinado cerro, con los edificios del este sobre altas terrazas. Las casas aquí, pequeñas y de madera, tenían más años por término medio, porque la ciudad había ido escalando el cerro a medida que había ido creciendo, y en estos paseos había absorbido algo del color de un pintoresco pueblo colonial. La niñera, entonces, solía sentarse en los bancos de Prospect Terrace a charlar con los guardias municipales,
y uno de los primeros recuerdos del niño era el mar brumoso e inmenso de tejados y cúpulas y campanarios y montes lejanos que vio desde la barandilla de ese gran muro, a poniente, un atardecer de invierno, completamente violeta y místico, contra un ocaso apocalíptico y febril de rojos y oros y púrpuras y verdes singulares. La enorme cúpula de mármol del Parlamento de la colonia alzaba su imponente silueta, con la estatua de su remate fantásticamente nimbada por el desgarrón de uno de los pequeños estratos que estriaba el cielo inflamado. Cuando tuvo unos años empezó sus famosos paseos, al principio tirando con impaciencia de la niñera y más tarde solo, sumido en soñadora meditación. Fue descendiendo cada vez más por este cerro casi perpendicular, llegando a niveles más viejos y singulares del casco viejo de la ciudad. Bajaba precavidamente por la empinada cuesta de Jenkes Street, con sus fachadas formando talud y sus aguilones coloniales, hasta la sombría esquina de Benefit Street, donde veía alzarse delante un antiguo edificio de madera con un par de entradas flanqueadas por pilastras jónicas, y tenía a su lado un tejado a la holandesa con un pequeño y primitivo corral que aún subsistía, y la casona del juez Durfee, con vestigios de su perdida grandeza georgiana. El lugar se estaba convirtiendo en un barrio sórdido, pero los olmos inmensos le prestaban una sombra reparadora, y el niño solía vagar hacia el sur, pasadas las largas hileras de casas prerevolucionarias con sus enormes chimeneas centrales y sus portales clásicos. En el lado oeste se alzaban sobre un basamento que salvaba una escalera de piedra con 2 tramos y barandilla. El joven Charles podía imaginarlas cuando la calle era nueva, y los tacones rojos y las pelucas realzaban los frontones pintados, cuyos signos de deterioro se hacían ahora visibles. Al oeste, el cerro descendía casi tan abruptamente como lo descrito más arriba, hasta la vieja Town Street que los fundadores trazaron junto al río en 1636. En ella desembocaban innumerables callejas de casas torcidas, apretujadas, enormemente antiguas, y aunque le fascinaban, tardó mucho en atreverse a adentrarse en su arcaica verticalidad, por temor a que se revelaran un sueño o un acceso a terrores desconocidos. Encontraba menos temible seguir a lo largo de Benefit Street, pasar ante la verja de hierro del recoleto cementerio de St. John, la parte de atrás de la Colony House de 1761 y el ruinoso edificio de la posada La Bola de Oro, donde Washington se detuvo una vez. En Meeting Street, llamada en otro tiempo Goal Lane y King Street, al mirar hacia arriba en dirección este veía la escalera arqueada a la que tenía que recurrir la calle para subir la ladera, y hacia abajo, hacia el oeste, divisaba la vieja escuela colonial, de ladrillo, sonriendo desde el otro lado de la calzada al antiguo cartel de la cabeza de Shakespeare, donde se imprimía la Providence Gazette and Country Journal, antes de la Revolución. A continuación estaba la exquisita y lujosa primera iglesia baptista de 1775, con su inigualable aguja Gibbs, y las cúpulas y tejados georgianos alzándose alrededor. Desde aquí y hacia el sur, el barrio mejoraba, floreciendo finalmente en un grupo de antiguas mansiones. En cambio, las primitivas callejas se precipitaban cuesta abajo hacia el oeste, espectrales a causa de su gastado arcaísmo, y se hundían en un tumulto de sordidez donde el viejo e inmundo barrio portuario evoca sus orgullosos tiempos del tráfico con las Indias orientales, en medio de la mugre y el vicio políglota de embarcaderos podridos,
legañosos almacenes de efectos navales y callejones en los que aún perviven nombres como Packet, Bullion, Gold, Silver, Coin, Dublón, Sovereign, Guilder, Dólar, Dim y Cent. A veces el joven Ward, cuando creció y se volvió más atrevido, se arriesgaba a internarse en este remolino de casas ruinosas, dinteles rotos, peldaños levantados, balaustradas torcidas, rostros cetrinos y olores inmundos. Recorría las callejas de South Main a South Street, descubría muelles donde aún amarraban los vapores de la bahía y del estrecho, y regresaba hacia el norte por esa parte baja, cruzando ante los almacenes de tejados puntiagudos de 1816 y atravesando la ancha plaza del Puente Grande, donde aún se alza firme el edificio del mercado con sus arcos antiguos. En esa plaza se detenía a saciarse con la belleza desconcertante de la vieja ciudad que se levanta sobre la escarpa oriental, ornada de torres georgianas y coronada con la enorme cúpula de la nueva iglesia de la ciencia cristiana, igual que corona Londres la de San Pablo. Lo que más le gustaba era llegar a ese punto caída ya la tarde, momento en el que el sol oblicuo dora el mercado y la cascada de tejados antiguos, y llena de magia los muelles soñolientos donde en otro tiempo amarraban los barcos de Providence que hacían la ruta de la India. Tras un rato de contemplación, casi se sentía transportado de amor poético por la escena. Seguidamente, mientras oscurecía, escalaba la pendiente camino de casa, pasaba la vieja y blanca iglesia y subía por las calles estrechas y empinadas, donde empezaban a asomar resplandores amarillentos en las ventanas de cristales pequeños y por los montantes de las puertas en lo alto de escaleras de 2 tramos con curiosas barandillas de forja. Otras veces, en años posteriores, buscaba grandes contrastes. La mitad del recorrido lo hacía por las ruinosas regiones coloniales al noroeste de su casa, donde el cerro desciende hasta la eminencia inferior de Stamper's Hill, con su barrio negro y judío apiñado alrededor de la plaza de donde salía la diligencia de Boston antes de la Revolución, y la otra mitad por el amable reino de la parte sur, por las calles Church, Benevolent, Power y Williams, donde la vieja ladera conserva inalterables las elegantes residencias, jardines vallados y empinados y verdes senderos en los que perduran multitud de recuerdos fragantes. Estos vagabundeos, sumados al absorbente estudio con que se alternaban, explican en buena medida los dilatados conocimientos sobre cuestiones antiguas que finalmente desalojaron de su cerebro el mundo moderno e ilustran el humus espiritual en el que cayeron en ese aciago invierno de 1919-20, las semillas que tan extraño y terrible fruto produjeron. El doctor Willett está convencido de que, hasta ese invierno desdichado del primer cambio, la afición de Charles Ward por lo antiguo estuvo exento de toda connotación morbosa. Los cementerios no tenían para él otro atractivo que el de la singularidad y el valor histórico. En cuanto a su carácter, era lo más opuesto a la violencia y al desabrimiento. Después, de manera solapada, pareció desarrollar una rara patología a consecuencia de uno de sus éxitos genealógicos del año anterior, el descubrimiento entre sus antepasados maternos de cierto personaje asombrosamente longevo, llamado Joseph Curwen,
que había llegado de Salem en marzo de 1692 y en torno al cual giraban una serie de historias de lo más singulares e inquietantes. Welcome Potter, tatarabuelo de Ward, se había casado en 1785 con una tal Anne Tillinghast, hija de Mrs. Eliza, hija del capitán James Tillinghast, de cuyos padres la familia no había conservado dato alguno. A finales de 1918, examinando unas actas de los archivos originales de la ciudad, el joven genealogista topó con el registro de un cambio legal de nombre, en virtud del cual, en 1772, una tal Mrs. Eliza Curwen, viuda de Joseph Curwen, recobraba, junto con su hija Anne, de 7 años de edad, su apellido de soltera, Tillinghast, aduciendo que el nombre de su marido se ha convertido en pública vergüenza a causa de lo que ha salido a la luz después de su fallecimiento, y confirma un antiguo rumor al que su fiel esposa no había dado crédito, hasta que ha quedado probado de manera irrefutable. Esta anotación apareció al separar casualmente 2 hojas que habían sido cuidadosamente pegadas y tratadas como si fuesen una sola mediante una laboriosa corrección de la numeración de las páginas. Enseguida se dio cuenta Charles Ward de que, efectivamente, acababa de descubrir a un antepasado suyo hasta ahora desconocido. El descubrimiento le emocionó doblemente, porque ya había oído algo y leído alguna referencia sobre este personaje del que había muy poca documentación accesible, aparte de la que pasa a ser de dominio público transcurrido mucho tiempo, de manera que parecía como si alguien se hubiera ocupado de borrar su memoria. Lo aparecido, además, era tan singular e intrigante que no podía dejar de pensar con curiosidad qué era lo que los archiveros de la época colonial habían tenido tanto empeño en ocultar y olvidar, ni de sospechar que dicha supresión obedecía a motivos de bastante peso. Hasta ahora, Ward se había contentado con dejar volar su fantasía sobre el viejo Joseph Curwen, pero tras descubrir su propio parentesco con este personaje silenciado, empezó a recopilar y ordenar cuanto encontraba sobre él. En esta búsqueda ansiosa, finalmente su éxito fue mucho mayor de lo que le habían hecho concebir sus mayores expectativas, porque las cartas, los diarios y los mazos de memorias inéditas que fue sacando de buhardillas y otros rincones telarañosos de Providence, cuyos autores no se habían molestado en destruir, le proporcionaron multitud de pasajes esclarecedores. Una importante información incidental le llegó de Nueva York, del Museo de Francés Taverne, en el que se guardaba alguna correspondencia de la época colonial. Lo realmente decisivo, sin embargo, y que en opinión del Dr. Willett fue origen del desmoronamiento de Ward, fue el material encontrado en agosto de 1919, detrás del enmaderado de la casa de Olney Court. Eso fue, sin ninguna duda, lo que abrió las negras perspectivas cuyo final se reveló más profundo que el abismo.